Tamara, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Nelson, ¿me escuchan bien? Sí, muy bien, escuchamos muy bien y pues qué bueno tenerte por acá. Algo me decías sobre, ¿estás en La Haya, creo, o no? Sí, mira, si ves esa torrecita de allá Ajá. atrás, esa es parte Ah, del ya, Palacio de la sí. Libertad. El Palacio de la Libertad, donde está la Corte Internacional de Justicia. Entonces, para la gente que nos escucha, aquí el público puede entrar a las audiencias, a los dictámenes de la Corte Internacional de Justicia. Lo único que tienes que hacer es venir con tiempo, dejar tu documento y entrar. Entonces, estuve presenciando la resolución que la Corte Internacional tomó sobre la solicitud de las medidas cautelares que presentó México sobre el asunto que tiene pendiente con el Ecuador. Entonces, impresionante entrar, o sea, eh, creo que esa es la democracia verdadera, ¿Y cuál ¿no? fue el Que el resultado? público en general. El resultado es que la Corte negó las medidas cautelares al gobierno de México. Y Oh, lo hace sobre la wow. base de dos cosas. La primera, porque no ve con urgencia, no ve como, digamos, la necesidad o el peligro inminente de que exista o que vaya a existir algún tipo de violación a las premisas de la Embajada de México, porque el Ecuador ya se había comprometido y ya se comprometió. Después, obviamente, del asalto armado a la Embajada de México en Quito, del secuestro, porque legalmente sigue siendo un debate el secuestro de Jorge Glass desde la Embajada de México por parte de la fuerza ecuatoriana. Estamos, digamos, ambos países en todo un proceso judicial aquí en la Corte. Y uno de esos procesos, una de esas solicitudes que presentó México fueron las medidas cautelares para proteger a las premisas de la embajada, la residencia del cuerpo diplomático, obviamente dentro de la embajada y la residencia, los archivos, ¿no? Los documentos de Fue una información de la especie. embajada. Y lo hizo también con, digamos, sobre la base del sentimiento de la amenaza que siente y tiene México después de lo que ocurrió con su embajada. La Corte dictaminó que se negaban estas medidas porque el Ecuador ya se había comprometido y porque también, Mm. bueno, dentro de todos los procesos, digamos, de lo que le compete a la Corte, no veían ni la urgencia ni la necesidad de hacerlo. Ahora tendríamos que ver y aceptar y admitir que efectivamente el Ecuador va a proteger la Embajada de México en Quito, va a proteger la residencia y que va a garantizar además que el cuerpo diplomático mexicano pueda acercarse a recoger la información o inclusive a limpiar, no limpiar, sino a acceder también a todo el Era un espacio tema como lógico, ¿no? de residencias. Era lógico, yo estaba son 15 personas únicamente las que pueden entrar a las audiencias o a estos dictámenes de forma pública, o sea, público en general. Yo estaba con dos chicas mexicanas, también del cuerpo diplomático mexicano aquí acreditado en La Haya y otro estudiante de Derecho, y estábamos hablando un poco, ellas se la esperaban, ¿no? O sea, decían, México nos esperábamos que se iba a negar esto porque sobre la base de qué urgencia o qué amenaza real se puede dar que efectivamente las fuerzas de Ecuador van a seguir irrumpiendo en el espacio soberano de México, digamos la Embajada de México en Tamara, Quito, una ¿no? consultita, perdón, porque la gente luego se puede confundir. A ver, esto no tiene nada que ver a ver, la Nada. denuncia que se puso fue para precautelar los bienes de México, ya, pero no es en sí como una denuncia de la afectación que vivió México. Eso ahí, ¿dónde se diluye? ¿Dónde estaría eso? ¿O no se puso nunca eso? No, a ver, tenemos que entender que tenemos dos procesos legales. México y Ecuador están ahorita en la disputa de dos procesos legales. El primero es la demanda que México le hace al Ecuador por irrumpir en su embajada, Ya, ¿sí? perfecto. Y hay una contrademanda de Ecuador hacia México por incumplir los acuerdos, las convenciones sobre asilo político y obviamente todo lo que está alrededor de la imagen de Jorge Glass. Entonces, son dos procesos legales independientes. México contra Ecuador y lo otro Ecuador contra México, ¿no? Ya. Esto de las medidas cautelares, el dictamen que se da ahora de la Corte no tiene nada que ver con ninguno de los dos procesos. Ah, ok, Fue una listo. solicitud legal que se hace de medida cautelar, en este caso, por un Estado o por una de las partes para proteger y precautelar sus bienes, la embajada,
también se lo hace desde México con la sensación, la impresión. Y por cierto, la realidad es que Ecuador irrumpió de forma violenta en sus embajadas. O sea, Claro. ya, sacaron a Glass, lo secuestraron, lo que sea, y la Corte dictamina que no hay necesidad de dar esas medidas a México porque Ecuador tiene que cumplir y lo dijo, y dijo que iba a cumplir hasta creo que en el estamento lo que van a sacar es como se actúa desde la parte diplomática de la buena fe y del compromiso y la palabra de un Estado o de una de las partes frente a esta situación, ¿no? Entonces esto nada tiene que ver. El proceso de la demanda de México contra Ecuador sigue y prosigue, seguirá en sus tiempos, en sus momentos, Ok, y obviamente la contrademanda de Ecuador hacia México también tendrá también sus procesos legales, entonces ok. no tiene nada que ver. Muy bien, eso es bastante importante y claro, así que Tamara desde allá, o sea, La Haya, literal estás la allá. Haya, estoy allá. Sí, yo estoy aquí, tú estás allá. Sí, exacto, Qué chiste literal. para más, más agrio. Está buenísimo el chiste, pero Oye, Tamara, bueno, pasando de coles sanados, como decimos acá, hablemos un poquito de la coyuntura. ¿Qué te parece cómo un grupo de mujeres ha decidido denunciar al presidente Noboa como misógino? ¿No? Y daba muchas pruebas, ¿no? El tema de su ex esposa, más de 50 juicios, a robo, y también estaba la señora Abad, que está viviendo un vía crucis y que no sabemos en qué va a terminar. ¿Qué piensas de esto, Tamara? bueno, yo creo que las mujeres, los grupos de mujeres feministas están haciendo lo que hemos hecho históricamente y lo que vamos a seguir haciendo históricamente, que es un poco denunciar, visibilizar, no solamente resistirnos y persistir en las luchas, sino denunciar y visibilizar. Pero en esta denuncia y en esta visibilización tiene que haber mucha educación, Nelson, porque en el Ecuador se da por sentado que tenemos ahorita un súper, entre comillas pongo, súper presidente, que está reaccionando, actuando frente al crimen, frente a los corruptos, Ujú. pero no nos damos cuenta que su presencia es bastante nefasta en tanto y cuanto a la forma como se relaciona con mujeres, ¿no? Con mujeres, tomando en cuenta lo que pasó con su ex esposa, tomando en cuenta lo que está pasando con su vicepresidenta, tomando en cuenta lo que le hizo y le está haciendo a su ex ministra, tomando en cuenta lo que hizo con la Embajada de México. O sea, Claro. es un tipo de unas actuaciones perversas que utiliza todo el poder económico, en este caso político, para salir con las suyas. Yo creo que Daniel Noboa ni siquiera tiene una percepción ni una comprensión. Es más, yo siempre insisto y persisto que a él ni siquiera le importa comprender o que a él no le importa en nada más allá que sus intereses la realidad de las mujeres. Y es tan perverso que se siente impune que puede ir arrasando con la vida de las mujeres, en este caso incluyendo todo el proceso que hemos tenido de la denuncia de la situación del Ministerio de la Mujer. Entonces, Ujú. con todo este cambio de roles, inclusive podemos hablar si es que es legal o no es legal, pero nos damos cuenta que no le importa, Nelson. A Daniel Noboa no le importan las mujeres del país, no le importa ni siquiera las mujeres que han hecho parte de su vida personal, política y de su gobierno. Y lo estamos viendo, lo están viviendo. Las mujeres organizadas obviamente tienen que visibilizar, educar y explicar el por qué, hacer la demanda y visibilizar a este presidente que tenemos ahora como misógeno es relevante y es necesario para seguir defendiendo la vida. No estamos ni siquiera defendiendo espacios, estamos defendiendo la vida, así de simple, y entre esas la vida de las mujeres. Atención, además, algo que creo que no es pertinente hacerlo porque es la vida personal, pero sí creo que es importante mencionarlo. La disputa que él tiene con su ex esposa no se trata de bienes, no se trata de carros o casas, se trata de la vida de su hija. Es decir, que tenemos un presidente además que no le importa la vida de su hija o que la Claro, utiliza de o la una estabilidad de forma su hija, ¿no? agresiva y violenta, o la estabilidad emocional de su hija Ujú. que tiene una mamá y que tiene su mamá presente y que está luchando y que tuvo que luchar para poder pasar el tiempo con ella, el tiempo además que le compete por norma y por ley. Entonces, si es que a este señor ni siquiera le importa su hija, no le importa su ex esposa, no le importa su viceministra, no le importa, perdón, su vicepresidenta, no le importa quién fue su ministra, no le importa las mujeres del país, no le importó la soberanía de una embajada y de su embajador y de su equipo. ¿Qué le va a importar a las mujeres del Ecuador que ni siquiera hacen parte de su realidad? Claro. Tamara, estaba revisando, por acá me dice Gerardo Cárdenas, Nelson
invítalo más seguido, dice aquí, a Tamara Hidro. Todos los jueves está Tamara acá. 9 de la mañana, en vivo desde cualquier rincón. Es que a ser nuevo, a ser nuevo. Lo que pasa es que, Tamara, yo te cuento que el canal tiene un promedio de 1,000 a 2,000 suscriptores nuevos cada mes. Entonces, qué bien. Sí, hay gente nueva. Entonces, sí, mi querido amigo, Tamara está todos los jueves acá a las 9 de la mañana. Sí. Así que bueno. Pero no con este sol y esta vista tan hermosa. Sí, es que estás allá. Oye, Tamara. Estoy acá. Tamara, sí sabes que estoy revisando ahorita medio rapidito y están tomando la información que tú nos das de primicia, aunque ya está rodando por todas las redes, como un triunfo del gobierno. Están asomando como... Sí, entonces qué bueno aclarar. Permíteme, me río. Sí, no. qué bueno aclarar. Es que lo está tomando así y entonces están saliendo periodicazos no. Que dice triunfo de Noboa, México, no. Corte no de la Haya no acepta medidas cautelares y están haciendo como dar a entender de que qué pena México, acabas de perder. No, para nada, para nada. Esto digamos que dentro de yo no soy abogada, Nelson, pero como ciudadana me informo y trato de comprender, además para venir acá a la Corte Internacional y ser parte de esta audiencia, creo que tengo la responsabilidad de informarme. No tiene nada que ver con todo el proceso que México tiene con Ecuador, ni con la contrademanda de Ecuador con México. Esta fue una solicitud que hace parte, digamos, de todo este entorno que México era presenta. Normal y lógico, creo que era, ¿no? Era lógico y obvio. A ver, ¿quién no va a poner unas medidas cautelares después de lo que sucedió con su embajada en territorio mexicano? Porque las embajadas son territorios de los países de la delegación. Entonces, esto era necesario y era obvio que México lo iba a presentar porque no existe la confianza. Pero también, como me supieron explicar inclusive las compañeras mexicanas, que ellas abogadas y también representación diplomática, era lógico también y esperado que la Corte niegue estas medidas porque no ha habido, digamos, disputas, ni agresiones violentas, ni intervenciones militares, ni asaltos armados después de lo que sucedió. Porque ya Ecuador, digamos, obtuvo lo que quería y ahí sí se promete y compromete a cuidar la Embajada de México. Entonces no tiene nada que ver. Tenemos que tener mucha conciencia, la gente que nos escucha, Nelson, a tu audiencia, la manipulación de Daniel Noboa, de su gobierno, de la Secretaría de Comunicación, de quien maneja además su comunicación. Ayer la vimos actuando en primer frente, ahí posicionando. Van a usar cualquier cosa para distorsionar la realidad que les sirva a ellos, al gobierno, en limpiarse hasta mundialmente no les alcanza, mira, aquí no les alcanza, pero en el país sí, y ahí la gente tiene que comprender, informarse bien, sí, aquí, Nelson, el Ecuador está atravesando uno de los peores momentos de su reputación, o sea, no solamente en la Corte donde estoy yo, en el mundo, en Europa. Ayer te voy a hacer una infidencia que nadie nos escucha, estuve en un training, en un curso por 2 días con personas que trabajan en diferentes organizaciones no gubernamentales que tienen delegaciones en varios países del mundo, sobre todo países en crisis, ¿no? Israel, Afganistán, Irak, que tienen que viajar allá, países de Sudáfrica, donde no es seguro estar. El Ecuador es un país reconocido a nivel mundial como los más inseguros del mundo ahorita. Y me preguntaron a mí, ¿qué es lo que sucedió con tu país para que en tan corto tiempo la inseguridad crezca, el narcotráfico se apodera hasta las instituciones? ¿Qué tuvo que pasar o qué pasó en tu país para que estén como estén? Ecuador no era así. Ecuador no, hace 6 años, 8 años no era así. Claro. Entonces, en el Ecuador la gente no se da cuenta el impacto que tenemos a nivel internacional y creo que nos toca y nos queda a muchas personas que vivimos fuera del país con dignidad, con alegría, con compromiso, representar a nuestro país con honradez, con fortaleza y decir, esto es un gobierno, esto no representa a la mayoría del pueblo ecuatoriano, esto no representa lo que forma y hace parte del Ecuador, que somos personas maravillosas, honradas, trabajadoras, inteligentes, capaces, pero la situación del país a nivel internacional realmente está yo creo que en uno de los momentos más oscuros y más duros que hemos vivido últimamente. Totalmente, creo que es cierto como lamentablemente la manipulación mediática es tan que se logra, es muy triste porque uno creería, Tamara, que la gente va evolucionando y que dice, no, ya no come cuento, pero no, lamentablemente hay mucha gente
créetelo que gente incluso hasta pensante, estudiada, preparada, que termina cayendo en esas trampas mediáticas. Y vea cómo estamos retrocediendo. No sé de qué valió subirnos el IVA, si ya el gobierno anunció que vamos a regresar a esa política mediocre de la mendicidad, esa política disfrazada de la caridad, ¿no? Entonces te manipulan y te dicen, pero Nelson, debería ser agradecido. Yo me acuerdo, yo era muchacho y venía Nicolás Lapenti y regalaba, yo estuve en una escuela fiscal y regalaba 3, 4 bancas pintadas, ya ok, pongámosle 10 bancas ya, 10 bancas pintadas, y era un evento social y la foto y era gracias prefecto por esas lindas bancas, o mandaban a pintar la pared y hacían un evento, o sea, y nunca se preocuparon de lo de fondo, y es lo que estamos viendo ahora, una desconexión total con la educación. No les importa que los chicos se preparen, es mucho más rentable sumir al ecuatoriano en la ignorancia para seguir manipulando. Y mira, las empresas que puedan donar a cualquier proyecto, sea desnutrición, tendrán una reducción de los impuestos. McDonald's. No, escúchame, qué cosa tan beneficiosa para una empresa. Vamos a decir una empresa, una molinera. Ya, digamos una molinera que empiece a regalar el rechazo, el gabazo de la avena para esos niños de la ruralidad o de la gente pobre. Y qué bueno que me resulte reducción de impuestos, o sea, negocio redondo. Y además creemos que el pueblo, nuestro pueblo sencillo, trabajador, honrado, necesitado además, ¿no?, de políticas públicas, de presencia del Estado, cree que así tiene que ser. Cree que el que más tiene que darles dando, darles regalando, dar caridad, rescatarles, y no nos damos cuenta que es una obligación. Los estados tienen la obligación, son los gobiernos, el rol de los gobiernos es la obligación de garantizar derechos. Tienen que garantizar derechos y una redistribución de esos ingresos o de las riquezas, asegurándose que su pueblo está atendido con la infraestructura, con la educación, con salud, con todo lo que hemos dicho, pero esta forma de distorsionar los roles, las responsabilidades, hasta de echarle la culpa. Por ahí había un candidato que hasta le echó la culpa al pueblo y un expresidente que le echó la culpa a su pueblo de no saber elegirles o de no quererles. No nos damos cuenta que es al revés, El pueblo tiene que demandar, exigir que el gobierno cumpla con su rol, y su rol no es dar caridad, su rol no es darnos, haciendo, regalándonos el paquetito o la galletita o la lechecita. Tiene que haber una redistribución de todo el ecosistema financiero en un estado, en una nación, que permita que la gente que menos tiene acceda a garantía de derechos, y la gente que más tiene, que obviamente pague más impuestos, y además que exista toda esta garantía que el Estado va a asegurarse que tanto la persona con recursos como la persona que no tiene recursos pueda acceder a derechos básicos, salud, educación, infraestructura. Pero nuestra gente creo que está convenciéndose que nos hacen un favor y que el gobierno nos está haciendo un favor y que nos tienen que regalar las cosas. No es que es una obligación asegurar y garantizar derechos, sino que es un regalo, es una caridad, es un favor. Y ahí tenemos que todavía persistir, insistir en el debate, en la educación, en la información, Nelson. Yo creo que el trabajo que tú haces todos los días, todo el tiempo, es eso también. Y desafiemos a la gente a comprender lo que están escuchando, lo que están leyendo, lo que le están diciendo, y el por qué están comprendiendo, o por qué les conviene comprender o no lo que están escuchando, lo que le están diciendo, la información que están recibiendo. Totalmente, creo que es importante, ojalá en las próximas elecciones la gente termine de comprender, o al menos de comparar los modelos, ¿no? Porque literalmente estamos frente a los modelos, un modelo que va directamente a la reducción, al austericidio, y otro modelo que mira el tema social, invertir en el tema social, apoyar. Pero bueno, eso lo dirá la gente, Tamara, en las elecciones. ¿Cómo ves el panorama ahora que Topic ha dicho no voy más? Ahora, Virgilio decía hace poco, yo no creo, sinceramente, dice Virgilio, en los anuncios de que no voy. Yo esperaría a ver si se inscribe. Pero dijo Topic, ya no voy. ¿Qué esperarías tú? A propósito también de este aparente acercamiento, no es cierto todavía, pero Luisa dijo, me gustaría conversar con Leonidas para un eventual, no sé,
pacto, unión para las elecciones del 2025? Habría que ver, mira, esta frase tan coloquial que se ha vuelto hasta real, ¿no? De que en política en el Ecuador hasta granizo se tuesta, ¿no? O Sí, sea, sí, todo así es dicen. posible y hasta el último minuto, el último segundo, no sabemos qué va a pasar hasta que pasa, ¿no? Y hemos aprendido, creo yo, a tener mucha cautela en tratar de dar predicciones o análisis, porque lo que te puedo decir ahora y los sucesos de esta noche cambian todo lo que yo dije ahora y mañana tenga que decir otra cosa. Así es. Yo creo que algo que tenemos que rescatar también es la palabra. La palabra y los compromisos. Cuando un político o una política dice que va a hacer algo, tiene que hacerlo. Y si no lo hace, tiene que rendir cuentas del por qué no lo hizo. Y si lo hace, rendir cuentas de cómo lo hizo. Pero hemos perdido hasta lo esencial. Es normal que nos mientan, es normal que el político cambie de opinión, es normal que sea una persona la líder, pero la verdad es que sea otros quienes toman las decisiones. Es normal que exista sometimientos, es normal que existan caudillos y que sea una persona la que mande, y una persona o dos personas las que obedezcan. O sea, es normal. Lo que no es normal en el sentido común. Si aplicamos el sentido común en la humanidad nomás, Nelson. Si yo me comprometo a hacer algo y te fallo, es mi palabra, soy yo la que estoy fallando. Si yo me comprometo a hacer algo, no alcanzo, veo que tengo dificultades, ¿qué tengo que hacer? Decírtelo, mira, Nelson, no voy a alcanzar, no voy a poder, quizás mañana déjame ver las deudas. ¿Sí? No te puedo pagar ahora, te pago mañana. Si mañana no te pago, tengo que ir, bueno, te pago el sábado, ahora sí te pago el domingo, pero tengo que pagarte el domingo. Ya no puedo yo seguir extendiendo eso. Entonces, tenemos que cumplir con nuestra palabra y tenemos también un defecto como nación que parece que nos cuesta muchísimo aceptar que nos equivocamos y que no tenemos toda la verdad y que humanamente somos imperfectas, imperfectos, incluidos los políticos y las políticas, pues. Entonces, reconocer que te equivocas, reconocer que cambiaste de opinión, reconocer que ayer pensabas de una forma y ahora piensas diferente, está bien, pero hay que hacerse cargo de eso y decir lo que se piensa, pero sobre todo hacer lo que se dice y cumplir con esa palabra. En el Ecuador estamos acostumbradas y acostumbrados a que nos mientan todo el tiempo y eso es maltrato y eso es violencia. Y así estamos permitiendo además que quienes tienen el poder de mentirnos, de maltratarnos, de explotarnos, de someternos, sigan mintiéndonos, explotándonos, maltratándonos y sometiéndonos y no pasa nada. Yo creo que la ciudadanía tiene muchísima responsabilidad de cumplir también con su rol, de exigir, de demandar claridad y cuando no se cumple con esa palabra, decirlo, mostrarlo, visibilizarlo. Y a veces siento yo que se han normalizado cosas que ya no eran normales, que es más, que no son normales. Aquí, bajo los cielos de la Corte Internacional de Justicia, no es normal, pues, que se violen así las embajadas. No es normal que un presidente diga una cosa y después mienta. No es normal que un presidente actúe de la forma como está actuando el señor Daniel Noboa, sometiendo, explotando, violando a todo el país, Nelson, a todo el país. Y mintiendo en el extranjero, ¿no? Porque eso de los empleos lo dijo creo que en una entrevista internacional. O sea, acá no se atreve porque se le va a decir, pero allá dice, bueno, he hecho 105,000 empleos, esto, una maravilla el presidente, ¿no? Pero allá tiene también a su señora Diana Jacome, sí. Acomodando los discursos a lo que le conviene, acomodando las narrativas, con todo el poder mediático del Estado y de los medios públicos, para posicionar una narrativa que son mentiras. Y son mentiras no porque yo diga que son mentiras, porque ustedes, personas que me escuchan y lo viven, saben y sienten y viven esas mentiras todos los días. Tamara, de pronto no sé si es un tema superficial, pero te lo quiero consultar. Estás con una chamarra moradita, ¿no? Sí. Ya, ese es el color que representa el feminismo. Sí. Ya. Y con mi mochila, mira, si yo soy fanática. Imagínate que Noboa tiene ese color que le identifica al partido. Yo sé que, no sé, o sea, si estoy equivocado, pero ¿esto está bien? ¿Usted, el grupo feminista o la organización o quienes se creen feministas pueden reclamar o no? Bueno, ojalá pudiéramos reclamar cuando se apropian, ¿no? Y por ahí se apropian de símbolos, de colores,
Yo cuando vi la campaña de Daniel Noboa en el color morado me di cuenta que se estaba apropiando más de morado con amarillo, que no tiene mucho que ver. Nosotras, los movimientos de mujeres y feministas tenemos los colores morados, el morado y el verde, ¿no? Morado y Porque verde, representa sí. nuestras luchas, y el verde por el derecho a decidir. Y cuando yo vi eso me di cuenta de la apropiación, pero además te recuerdo que Guillermo Lazo también Ya, a finales de campaña. Es más, hasta se ponen el arco iris cuando tienen que ponerse, se ponen claro. la brillantina cuando tienen que No, ponerse, se han son capaces apropiado de de este todo. color. Pero yo no voy a ceder porque yo me vengo vistiendo con este color desde que tengo 12 y 13 años. La gente que me conoce desde esa edad sabe que yo no solamente es un color que me gusta, sino que representa también mi identidad y la identidad de muchas compañeras, y no tenemos por qué ceder. Ojalá pudiéramos registrar el color y las frases, pero no es el caso. Pero a nivel internacional el que queda como ridículo es Daniel Noboa, que se da cuenta que tiene que apoderarse y apropiarse de un color que representa todo un movimiento mundial internacional para hacer algo, para ser alguien y para tratar de posicionarse también como lo que no es. Así que aquí quien está mintiendo será el señor Daniel Noboa, porque de eso, de respeto y de lucha por los derechos de las mujeres, estamos viendo todos los días que no se da. En cambio, nosotras todos los días con persistencia, aquí estamos, Nelson. Así es complicadito, pero bueno, ahí vamos. Gracias, Tamara, por el informe, por el comentario, por la conversación, que es importante siempre estar pues pendiente de esto. Sus palabras para culminar. Nada, Nelson, agradecerte como siempre. Espero que me hayan escuchado bien. Estoy con un sol bien rico que Clarísimo. me hace, sí, lindísimo, Y estás en el y es celular, ¿no? realmente. Sí, estoy desde el celular. Por eso estoy también con esto, para asegurarme que el micrófono y la gente que estaba a mi alrededor, había niños jugando en la plaza, poder tener buen sonido. A la gente que te escucha, que no se olviden de darte like, que no se olviden de compartir y de no se olviden del super chat, por favor, Claro, si para no, que ¿cómo apoyen el vivimos? trabajo de Nelson. Sí, sí, de eso yo sé que das tú también mucho, mucho por el país. La gente, no se dejen comer el cuento, de verdad, cuestionense, averigüen, investiguen. Eh, Creo que tenemos una responsabilidad de procesar la información y de comprender nuevamente lo que estamos escuchando, viendo y viviendo como país, porque eso va de cierta forma a determinar la decisión que tomemos para el futuro, pero pensemos que esa decisión no solamente va a ser para ahorita, para mañana. Estas decisiones están afectando a las generaciones venideras, a sus hijas, a sus hijos, a sus nietas y a sus nietos. Y si no cambiamos y no reaccionamos sobre la necesidad de tener políticas y políticos y políticas, mujeres, que cumplan con su palabra, que sean consistentes, coherentes, que además tengan detrás de sí una intencionalidad de trabajar por este país, créanme que vamos a seguir viendo solo oscuridad, y quizás el Ecuador esté aquí sometido después a la Corte Internacional por muchos más otros horrores que el señor Noboa está haciendo. Así que eso, Nelson, un abrazo súper fuerte. Chao, nos vemos. Chao.